De manera que vamos a hablar de las violencias visibles. Una de ellas es la agresión física. Es la más común de los agresores y la que la mayoría de las personas, por falta de información, llama violencia. Sin embargo, es un error suponer que este sea el único tipo de violencia que las personas enfrentan. Cada vez que alguien recibe un maltrato intencional donde el cuerpo recibe una consecuencia y se habla de agresión física, esta puede ir de agresiones menores como empujar, doblar el brazo, tirar del pelo, arrinconar a una persona contra la pared o muchas otras más, hasta agresiones mayores como golpear con la mano cerrada, con un objeto contundente o utilizar un arma blanca o un arma de fuego, tirar un objeto con la intención de dañar a la otra persona, patear, escupir y muchas otras cosas más. Sin embargo, la agresión física también es emocional, porque cuando se agrede a alguien físicamente también provoca un daño de tipo psicológico. Así que no es posible decir que solo ha recibido un golpe, como algunos ignoran y suelen decir al minimizar el resto del asunto. El golpe también va acompañado de un atentado contra la dignidad y la valía personal. Contraponer el abuso físico a la violencia psicológica es no entender que es muy difícil separar las violencias en ámbitos estancos. El abuso físico y psicológico siempre, en todos los casos, van de la mano. No se puede abusar físicamente sin ocasionar daño emocional. Ahora hablemos del abuso sexual. Toda persona que está estancada en su sexualidad, ya sea de forma física o de forma verbal, está ante la presencia de un abuso sexual. Puede que esto no haya sido violación en algunos casos, pero al mofarse continuamente del comportamiento sexual de alguien, también es abuso. Tal como el golpe o como el maltrato físico, también el abuso sexual ocasiona efectos emocionales graves. Por lo tanto, cuando se maltrata el cuerpo, también se agrede la vida emocional. No se puede separar, como algunos pretenden, en situaciones emocionales y en situaciones físicas. La vida humana es demasiado compleja y difícil como para poder creer que solamente colaborando con el daño físico se ayuda a la vida emocional. A menudo es mucho más complejo que el simplismo propio de mentes que no logran entender a cabalidad el daño real de las agresiones. Incluso en este momento se habla del síndrome traumático por violación, con características muy similares al síndrome postraumático, lo que hace aún más complejo su comprensión y su tratamiento. Esto incluye abusos de esposos en los que configura delito de violación marital o los abusos extraños. La violación no es algo casual, sino causal. Está vinculado con un sinnúmero de situaciones que van creando las condiciones para que, por ejemplo, los varones se sientan dueños de sus esposas o compañeras sexuales, aunque sean situaciones más precisas como la prostitución. Como señala Rita Segato, la mayor cantidad de violaciones y agresiones sexuales a mujeres no son hechas por psicópatas, sino por personas que están en una sociedad que practica la agresión de género de 1000 formas que no podrían nunca ser tipificadas como crímenes. La misma autora ha estudiado a violadores presos de cárceles en Brasil y señala que el violador es alguien que tiene que mostrarse dueño en el control de los cuerpos. Al considerarse dueño, en su mente establece que puede hacer lo que quiera sin tener que rendirle cuenta a nadie. Segato afirma que en los medios que colaboran con este concepto, con lo que ella llama la pedagogía de la crueldad, porque en la exposición banal de la problemática, el público es enseñado a no tener empatía con la víctima, que es revictimizada con la banalidad y la especularización con la que se trata en los medios. El público es enseñado a esa presentación noticiosa porque produce a lo que se le llama la mímesis o el contagio social. Por otro lado, aunque es difícil entender, el violador considera que su acto desesnable es un acto de moralización, porque siente y afirma que está castigando a la mujer por algún comportamiento que él entiende como un desvío, un desacato a una ley patriarcal. La violación es instrumentalizada en contexto de ubicar a la mujer en un rol de dependencia. Por otro lado,
La violación a la mujer tiene un componente pocas veces estudiado, pero que ha quedado en evidencia en las guerras, en conflictos e incluso entre pandillas. Los hombres violan a las mujeres como un acto de agresión a otros hombres que consideran débiles, por no ser capaces de proteger, entre comillas, a sus, entre comillas, mujeres. Es una forma de violencia utilizando los cuerpos de las mujeres para agredir a otros. En tal sentido, Mike Ball señala que la violación es también un acto de lenguaje corporal manifestado a otros hombres a través de y en el cuerpo de una mujer. Y ahora hablemos de las violencias invisibles. Se habla de violencias invisibles porque sus efectos no son detectables desde el primer término, como es el caso de la agresión física o el caso del abuso sexual. La invisibilidad va de la mano de la forma sutil en que se produce este tipo de abuso. A largo plazo, enfrentar el abuso emocional suele ser mucho más complejo que ayudar a quienes han padecido maltrato físico. El daño producido por el maltrato verbal, psicológico, deja huellas imperceptibles, pero que ocasionan un daño a largo plazo, doloroso y en muchos casos con efectos hasta fatales. La invisibilidad del abuso es propiciada además cuando los profesionales de la salud o funcionarios del Estado como policías o jueces tienden a minimizar el abuso emocional por precisamente no dejar huellas evidentes. Especialmente para los ojos inexpertos, en un estudio realizado en España, con una muestra de 287 profesionales, se mostró que el personal sanitario en general no percibe esta violencia como un problema de salud. Esto se da especialmente en médicos. El personal de enfermería es más empático con el problema y se consideran más preparados para lidiar con esta problemática. El asunto se complejiza más cuando se comprueba que las mujeres, y también los varones, que sufren estos malos tratos recurren en menor medida a la justicia incluso que las víctimas de las otras formas de violencia, y a que asumen las pautas sociales que las defienden como seres dependientes de los hombres y los maltratos como asuntos privados. Una situación que tiende a agravarse en contextos machistas, sexistas o androcentristas, y en el caso de los varones se da un agravante que se considera poco varonil que un hombre presente una demanda o una denuncia por maltrato por parte de una mujer. Como señala la psicóloga española Ana Martos Rubio, autora del libro No puedo más, las 1000 caras del maltrato psicológico, la violencia psicológica no actúa como la violencia física. La violencia física produce un traumatismo, una lesión u otro daño y lo evidencia inmediatamente. La violencia psicológica, vaya o no acompañada de violencia física, actúa en el tiempo. Es un daño que se va acentuando y considerando y consolidando con el tiempo. Cuando más tiempo persista, mayor y más sólido será el daño. Además, no se puede hablar de maltrato psicológico mientras no se mantenga durante un lapso de tiempo. Por otro lado, por lo señalado anteriormente, los expertos han tenido dificultades para elaborar instrumentos de medición del daño psicológico que está operativo y con un grado de objetividad tal que ayude a tomar decisiones especialmente en el ámbito legal. Este es un problema consciente y que se da en todas las legislaciones con la dificultad de la tipificación legal, lo que lleva en muchos sentidos a equívocos o aceptación natural de situaciones insostenibles. Casi toda la información que se recaba a menudo de los autoinformes basados en lo que las propias víctimas señalan, cuando tienen el valor para hacerlo. Esto lo convierte en un problema a la hora de evaluar adecuadamente la magnitud del abuso y su consecuente daño. Es en los últimos años donde se han afinado los instrumentos que permiten detectar y evaluar la violencia psicológica y emocional. Ahora hablemos del maltrato verbal. Es la forma más común de violencia emocional. El típico insulto que pretende denigrar a la otra persona, sin embargo, se le utiliza de tal modo que se convierte en un arma verbal para socavar la dignidad de otro individuo. La burla,
también entra en ese tipo de maltrato, puesto que supone reírse para ocasionar daño. Es intencional en su utilización y en lo que se espera de sus efectos. En las relaciones paternas o de pareja es especialmente dañino, porque se hace con conocimiento de causa, sabiendo exactamente qué es lo que va a provocar, porque se conoce los aspectos sensibles de la persona de la cual está abusando. Ahora hablemos del abuso emocional. Un poco más profundo es el abuso emocional que va más allá del insulto y de la burla para convertirse en una agresión sistemática e intencional de la vida de la otra persona. Es una constante humillación y vejación y atentado contra las características distintivas de la persona que ha sido elegida para ser atacada. Supone que el atacante conoce al otro y procura dañarlo en aquello que sabe que le va a provocar más dolor. Los abusadores saben exactamente qué decir y cuándo decirlo. Se configura en abuso precisamente por ese componente de conocimiento, lo que resulta más doloroso para la víctima porque está ante la presencia de alguien que sabe cómo le va a hacer daño y sin embargo lo hace. Otro de los patrones de comportamiento es el control mental o lavado cerebral.